Cuando entré por primera vez en el cielo, pensé que todo el mundo veía lo mismo que yo, que en el cielo de todos había porterías de fútbol y a lo lejos y mujeres torpes practicando lanzamientos de peso y jalabina, que todos los edificios eran como los insistuos del nordeste, residencial construidos en los años 60, edificios grandes y apachados, aparecidos en terrenos anerosos, vecinamente ajardinados, con salientes y espacios abiertos para darles un aire moderno. Lo que me gustaba era que los edificios eran de color turquesa y naranja, como del Instituto Fairfax. A veces en la tierra había perdido a mi padre, que me llevara un coche hasta el Fairfax para imaginarme a mí misma allí. Después de séptimo, octavo y noveno cursos, el instituto habrá significado comenzar de nuevo cuando llegara al Fairfax. Insistía que llamaran su madre. Llevaba el pelo húmedo o recogido y en un moño. Tendría un cuerpo que volverá locos a los chicos y a las chicas. Envidiarían, pero como si eso no fuera suficiente, sería tan encantadora que se sentiría demasiado culpables para no adorarme. Me gusta imaginar que había alcanzado una especie de estos regio protegería de los chicos inadaptados en la cafetería cuando alguien atormentara a Clive Sandwich por andar con una niña sentaría, una vegetariana, y ve las patadas de las partes menos protegidas del atormentador cuando los chicos se formaban de Povet Art por tener los pechos grandes. Las soltaría un discurso sobre por qué no tenía gracia los chistes de tetas. Tenía que olvidar que cuando Pover había pasado por mi lado, yo también había escrito en los márgenes de mi cuaderno listas insultantes: Winnebargos, Orbs, What, Owney, Yellow. Al final de mis sensaciones me recordaba en el asiento trasero del insistió en cuestión de días, no de años, o de explicablemente, en mi penúltimo año, ganaría un Oscar a la mejor actriz. Esos eran mis sueños en la tierra. Llevaba unos días en el cielo cuando me di cuenta que tanto las lanzadoras de jalabina como los besos y los chicos que jugaban en baloncesto en la pista agritada existían todas sus propias versiones del cielo. Sus cielos coincidían en los míos. No era exactamente una copia, pero había muchas cosas iguales en ellos. Conocí a Holly, que se convirtió en mi compañera de habitación. Al tercer día la encontré sentada en los columpios. No me pregunté por qué había columpios. En un insistió solo se convertía en el cielo, y no era de asientos planos, sino envolvente hecho de neumático negro duro que te merecía, y en él podías pegar unos cuantos botes antes de columpiarte. Hoy estaba sentada leyendo un libro escrito por un extraño alfabeto, que oscise el arroz frito con cerdo que mi padre había traído en casa de Fatkill, un local cuyo un hombre entusiasmó tanto a Burke que chilló en pleno pulmón. Hot Fat. Ahora que se ventanita, me doy cuenta de que Herman Jade, el dueño de Hot Fat, no era Vintamita, y que Herman Jade no era su verdadero nombre, sino él adoptó cuando vino a Estados Unidos desde China. Hoyt me enseñó todo eso. Hola, dije, me llamo Suisse.
Más adelante ella me explicaría que había sacado su nombre de una película, desayunó unos dinamantes, pero ese día le salió de corrido, y Holly dijo cómo no había querido tener ni al más leve acento en el cielo. No tenía ninguno. Me quedé mirando su pelo negro. Era brillante como las promesas de las revistas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregunté. 3 días. Igual que yo. Me senté en el columpio que había a su lado y giré el cuerpo hasta que las cadenas se quedaron ensorcadas. Luego le solté y di vueltas hasta que me detuve. ¿Te gustó esto? Pregunté. No, a mí tampoco. Así empezó. En nuestros cielos había plasmado nuestros sueños más sencillos. Así no había profesores con el in situ y nunca teníamos que ir exacto para la clase de arte, en mi caso. Y el grupo de jazz, en el caso de Holt, los chicos no se persicaban el culo ni nos decían los que olíamos. Los libros de un texto eran Seventeen, How y Vogue, y nuestros cielos se aplicaban a medida de que agrandaba nuestra amistad. Coincidíamos en muchas de las cosas que queríamos. Franny, la consejera que había asignado al entrar, se convirtió en nuestra guía. Tenía suficientes años por ser mi madre, unos 45, y a mí nos llevó un tiempo deducir que solo era algo que habíamos querido a nuestras madres. En su cielo, Franny ayudaba y se veía recompensada con resultados y gratitud. En la tierra había sido asistenta social de los desposeídos y sin hogar. Había trabajado para una iglesia llamada Saint Mary's, que servía comida solo a mujeres y niños, y ahí lo hacía todo, desde atender el teléfono hasta matar cucarachas con un manotazo. Estilo carácter. Un hombre que buscaba mujer le había pegado un tiro en la cara. Franny se nos acercó a Holly, y ahí en el quinto día nos ofreció Hall It Lean en vasos desechables y bebimos. Estoy aquí para ayudarnos, dijo. Yo la miré en mis pequeños ojos azules rodeados de arrugas de la risa y le dije la verdad. Estamos aburridas. Holly estaba ocupada en sacar la lengua lo suficiente para comprobar si se había vuelto tarde. ¿Qué querías? Preguntó Franny. No lo sé, respondí. Solo tenéis que deshacerlo, y si deseáis lo bastante y comprendéis por qué lo haces, si sabéis de verdad, la verdad sucederá. Parecía muy sencillo, y lo era. Así fue como Holly y yo conseguimos nuestros duples. Yo odiaba nuestra casa de 2 plantas de la tierra, odiaba los muebles de mis padres, y que nuestra casa mirara a otra casa y otra casa y otra casa, un eco de uniformidad que subía por la colina. Nuestros duples, en cambio, daban un parque y a lo lejos lo suficientemente cerca para saber que no estábamos solas, pero tampoco demasiado cerca. Veíamos las luces de otras casas. Con el tiempo empecé a desear las más cosas. Lo que me extrañaba era cuando deseaba saber lo que no había sabido de la tierra. Quería que me dejara hacerme mayor. La gente crece viviendo, dije a Franny. Yo quiero vivir. Eso está descartado como ella. ¿Podemos ver al menos los vivos? Preguntó Holly. Ya lo decís, respondió ella. Creo que se refiere a sus vidas eternas. Dije al principio a fin para ver cómo las hecho ellos, saber que los secretos allí podrían simular mejor. Eso lo experimentasis, aclaró Franny. Gracias, central de la inteligencia, dije.
pero nuestros cielos empezaron a ampliar. Yo seguí estando en el instituto con toda la arquitectura y el Farnix, pero ahora salí en caminos de él. Seguí los senderos, dijo Franklin, y encontrarse lo que necesitas. Así fue como Holly y yo nos pusimos en camino a nuestros cielos. Había una tienda de helados donde si pedías determinados sabores, nunca te decían, no es la época. Había un periódico donde a menudo aparecían fotos de nuestros que nos hacían parecer importantes. Habían el hombre de verdad y mujeres guapas, porque Holly y yo no teníamos devoción por las revistas de moda. A veces Holly no parecía prestar mucha atención y otras desaparecidas mientras yo buscaba. Era cuando iba a una parte del cielo que nos compartíamos. Yo le echaba de menos entonces, pero era una manera extraña a echar de menos porque en unas alturas conocí el significado de siempre. Yo no podía conseguir lo que más deseaba del señor Iver estuviera muerto y yo viviera. El cielo no nos compartíamos, yo le echaba menos. Yo no podía conseguir lo que más deseaba para el señor Iver estuviera muerto y yo viva. En el cielo no era perfecto, pero llegué a creer que si observabas con atención lo deseabas, podrías cambiar la vida a los seres que viven en la tierra. Fue mi padre. Él respondió a la llamada telefónica. El 9 de diciembre era el comienzo del fin. Dio la policía. Mi grupo sanguinero tuvo que describir el tono claro de mi piel. Le preguntaron si yo tenía algún rasgo distinto que me identificara. Él empezó a describirme de mi cara. Se persiguió ella en comunicarse. Era sendor horrible, pero interrumpirlo. Pero luego se dijo el señor Salomón. Hemos encontrado una parte del cuerpo. Mi padre empezaba de pie en la columna y le recorrió un desagradable escalofrío. ¿Cómo iba a decirlo a Abigail? Entonces, ¿no están seguros de que sí está muerta?, preguntó. No hay nada seguro, respondió León Fernández. Era la frase de mi padre, repitió mi madre. No hay nada seguro. Durante 3 noches no había sabido cómo tocar a mi madre o decirle. Nunca se había sentido desesperados. Al mismo tiempo, por lo general, uno necesitaba al otro. Nunca se habían necesitado a la vez, y por lo tanto había habido una manera, tocándose, de tomar prestadas fuerzas fuerte, y nunca había comprendido como entonces el significado de la palabra horror. No hay nada seguro, repitió mi madre, aferrándose a ello como él había esperado que hiciera. Mi madre era la única que había lo que significaba cada colgante de mi pulsera, en donde lo habíamos sacado y por qué me gustaba. Hizo una lista de piezas a kilómetros de distancia aisladas a un lado de la carretera. Podrían conducir hasta ahí a una policía de las relacionara con mi muerte. Me había demasiado mente entre la alegría agridulce a ver a mi madre enunderado, todas las cosas que yo había llevado puestas y me gustaban, y su vana ilusión de que cosas tenían importantes, de que un desconocido que encontrara una goma de borrar de un personaje de dibujos animados o una chapa de una estrella de rock acudida a la policía. Hay nada seguro, pero cuando sostuvieron el alto de la bolsa de pruebas con mi gorro dentro, en su interior se rompió algo. La fina pared de cristal que había protegido su corazón y de alguna manera le habían
insenalizado, impidiéndole creer que se hizo añicos. La borla le dijo Lidens que había entrado en la sala de estar desde la cocina. Nadie había visto hacerlo, aparte de mí. Mi madre hizo un ruidito y le cogió la mano del ruido. Era un chirrido metálico en una máquina, como húmeda, que se advertía y tenía los últimos sonidos antes de que trabara todo el motor. Hemos analizado las vibras, díjole. Parece que Cerny quiniera que acosó a Swayze lo utilizó durante el crimen. ¿Cómo? Preguntó a mi padre impotente. Le estaba diciendo algo que era incapaz de recordar para hacerla callar. ¿Qué? Está impregnada de saliva de Swayze, aclaró a la gente informando que hasta entonces había guardado el silencio. La amordazó con él. Mi madre lo cogió con las manos de la Fernand y los cansables que había conseguido junto a la borla sonaron cuando cayó las rodillas y se inclinó sobre el gorro. ¿Qué había hecho? Vi como Lindsay se ponía resignada junto a la puerta. No reconocía a nuestros padres, no reconocían nada. Mi padre acompañó a la puerta al bienitanciado las Fernaman y el oficial informado. Señor Salmón, dijo Leon Fernand, con la cantidad de sangre que pruebas sustanciales sobre las que ya hemos hablado, debemos partir de la hipótesis de que su hija ha sido asesinada. Díaz, cuando era mi madre, le había hablado con mi codo. Mi madre se echó a llorar. En adelante empezaron a tratar de su caso como una investigación de asesinato, añadió Fernamen. Pero no hay cadáver probó, decir mi padre. Todas las pruebas apuntan a que mi hija está muerta. Lo siento mucho. El agente informado había fingido la mirada de la derecha de los ojos suplicantes de mi padre. Me pregunté si era algo que le había enseñado a hacer en el colegio, pero Leon Fernand sostuvo la mirada de mi padre. Pasaré más tarde a ver cómo están, dijo cuando mi padre volvió a la sala de estar esperando, demasiado deshecho para tener una mano en mi madre sentada en la alfombra o en la forma enducida de mi hermana cerca de ella. No podía permitir lo que viera. En este estado subido la escalera pensando en Holiday, tumbado en la alfombra al estudio. Allí estaba a ser la última vez en que lo había visto, ocultado el rostro de la desampelambrara, el cuello del perro. Mi padre ni permitió llorar. Esta tarde los tres se deslizaron por la casa en silencio, como si el ruido de pasos pudiera confirmar la noticia. Vino la madre de Nate para entrar en Buckley, pero nadie fue a abrir la puerta. Ella se marchó sabiendo que había cambiado en cómplice del niño y le dijo que irían a comprarse un helado y echarían a perder su apetito. A las 4 de la tarde mis padres se encontraron en la misma habitación del piso de abajo. Habían entrado por la puerta distinta. Mi madre miró a mi padre. Mamá, dijo, y él asintió, y acto seguido llamó a mi única abuela con vida, la madre de mi madre, la abuela Leon. Me preocupaba, me dejaron con a mi hermana sola y que estaba cometiera alguna imprudencia. Estaba sentada en su habitación con el viejo sofá que le habían cedido mis padres, concentrada en Endurance. Respira hondo y comete la respiración. Trata de quedarte quieta durante periodos cada vez que largos.
aspecto pequeña como una piedra dobla los bordes de una persona, de manera que nadie te vea. Mi madre le dijo que podía escoger entre volver al colegio de antes de Navidad o quedarse en casa. Solo faltaba una semana, pero Lindsay optó por ir el lunes en clase. Todos sus compañeros se quedaron mirándola fijamente cuando se dirigió a la parte para adelantara. El director quiere verte, querida, le dijo la señorita Davert en voz baja. Mi hermana no miró a la señorita Davert. Cuando ella habló estaba perfeccionado el arte de hablar con las personas, mirándolas como si fueran transparentes. Ese fue el primer indicio que tuve de que algo tendría que estallar. La señorita Dame también enseñaba lengua y literaturas inglesas, pero sobre todo estaba casada con el señor Davert, que en entender el fútbol y había animado a Liz a probar suerte de su equipo. A mi hermana le caían bien los Dave, pero en esta mañana empezó a mirar los ojos. Solo la gente contra la podía luchar. Mientras recorría sus cosas, oyó cuchilleos por todas partes. Estaba segura de que Danny Sharkey le había cuchicheado algo Sylvia en él justo antes de que ella saliera del aula, y alguien había dejado caer algo a la puerta trasera. Lo hacían, creía ella, para ir a recogerlo y volver, tener ocasiones de decirle algo al compañero de al lado sobre la hermana de la niña muerta. Lindsay recorrió los pasillos y me pasó entre las hileras de taquillas, esquivado a todo el que anduviera cerca. Me habría gustado caminar a su lado, imitando al director del colegio y su forma de empezar todas las reuniones en la sala de actos. Vuestros directores, un compañero más, pero con el directrices le lincharía al oído, haciéndole reír, pero aunque tuve la suerte de encontrar los pasillos vacíos cuando llegó a la oficina principal, se vio obligada a aguantar las miradas sensibles de secretarias consoladoras. No importaba si había preparado en su habitación, iba armada hasta los dientes contra cualquier alabanchaba de compasión. Lindsay, dijo el director Camden, esta mañana me han llamado la policía. Sintió mucho la pérdida de que han sufrido. Ella lo miró a la cara. No era tanto una mirada como un láser que he perdido exactamente. El señor Camden, que creía necesario tratar de una forma directa los temas de crisis de los niños, rodeó su escritorio y condujo a Lindsay a lo que los alumnos solían llamar al sofá. Al final cambiarían el sofá por 2 sillas. Cuando se impuso la policía en el cidrito del colegio, le dijeron: no es apropiado tener aquí un sofá, mejor sillas. Las hojas de un mensaje que eran prestas equívocos. El señor Camden se sentó al sofá. Mi hermana lo omitió. Quiero creer que el mismo sofá, quiero creer que yo no se lo había arrebatado todo. Estamos aquí para ayudarte en todo lo que estés en nuestra mano, continuó el señor Camden. Hacía lo que podía. Estoy bien, respondió ella. ¿Te gustaría hablar de ello? ¿De qué?, preguntó Lindsay. Sé que estaba mostrando lo que mi padre llamaba enfurrada, como cuando decía Suisse. No hablabas de un tono enfurrado, de la pérdida que sufrió, dijo él. Alargó una mano hacia la rodilla de mi hermana. Su mano fue con un hierro de marca rojo vivo. No me había dado cuenta de que había perdido algo, dijo, y con unos esfuerzos el culeo hizo ver una palmeada, la camisa comprobada, los bolsillos. El señor Camden no supo qué decir. El año anterior, Vicky Kurtz
se había demostrado en sus brazos. Había sido difícil, así, pero vivido en las retrospectivas. Vicky, Kurt y disfruta madre de la parecía en una crisis, manejaban hábilmente. Había llegado que Vicky Furt, la sofá, no Vic, habían oído derecha a él, y se había sentado, y él había dicho, lo siento muchísimo, y Vic había reventado como un globo demasiado hinchado, y esa misma tarde le había llevado un traje a la tintorería. En cambio, Lindsay Salmon era en un caso totalmente distinto. Era una chica con talento, una de los 20 alumnos del colegio señalados, un parasimpotesis de talentos de todo del estado. El único problema de un expediente académico era un pequeño altecador de comienzo recurso con un profesor que le había reprendido por haber llegado a clase literatura. Os tengan miedo a volar, hagan al reír. Tenían que ganas de decirle, llévale una película de los hermanos Marx, siéntala en ello, de los almohadones que pedorrean, enséñale los calzoncillos que llevaba puestos con los pequeños diablos comiendo perritos calientes. Lo único que podía hacer yo era hablar, pero nadie de la tierra podía oírme. El distrito del colegio sometió a todos los alumnos a unos tests para decidir quién tenía talento y quién no. A mí me gustaba industriar a Lind Days de su pelo, que sacaba mucho más de que único. Lo que quiero decir, Lind, es uno de tus echamos de menos a Suisse, dijo el señor Caden. Ella no respondió. Era muy brillante talento él. Ahora regresando sobre a ti. No tenía ni idea decía de lo que parecía ser una pausa. Podría dar a entender que estaba yendo a alguna parte. Ahora era la única chica. Salomón, nada. ¿Sabes quién ha venido a verme en esta mañana? El señor Camden. Se había revelado su gran final, que estaba seguro de funcionaría el señor David de estar plantado entrar. Un equipo de chicas, todas las ideas giraban en torno a ti. He visto lo bueno que eres, con tantas posibilidades como los chicos, y crees que otras chicas podrían apuntarse si tú das tu primer paso. ¿Qué dices? El corazón de mi hermana se cerró como un puño. Digo que resultaría muy duro jugar fútbol en un campo que está a 6 metros de donde se supone que asignarán a mi hermana. ¡Gol! El señor Camden abrigó la boca y la miró fijamente. ¿Algo más?, preguntó Lindsay. No, yo. El señor Camden volvió a entender que una mano seguía siendo una. Acabó un deseo de comprender. Quiero que sepas lo mucho que lo sentimos, todos dijeron. Llegó la tarde de la primera clase, dijo ella. En este momento me recordó a un personaje de las películas de los oeste que entusiasmaban a mi padre y que uno veníamos juntos por la televisión. Entre la noche siempre había un hombre que después de disparar su pistola se la llevaba a los labios y soplaba el oficio. Linda se levantó y salió despacio de la oficina al director Camden. Estos recorrían iban a ser su único momento del descanso. Los secretarias estaban al otro lado de la puerta, los profesores de la parte delantera de las aulas, no los alumnos de un pupitre, nuestros padres en casa, la policía de vista. No iba a venirse abajo, lo observé, o las frases se repetían una vez dentro de la cabeza. En casa en esa noche se tumbó al suelo de sus dormitorios y abrazó los pies, dejó de su escritorio, hizo 10 tandas abdominales, tocó arriba y
continuación se colocó para hacer reflexiones de brazos, no de las que hacían las chicas levantadas, sosteniéndose con una sola mano o dando una palmada entre flexiones y flexión. Después de hacer 10, se acercó instantánea para coger los 2 libros más pesados, su diccionario y su almanaque del mundo, y trajo los bipes hasta más le dieron los brazos. Luego se concentró solo. Vecinos los tenían que encendedor. Yo había crecido queriendo uno y observé la ira de mi hermana. Horas antes de que yo muriera, mi madre había colgado a la puerta de la nevera un dibujo de Buck en el que la gruesa línea azul separaba el aire del suelo. Los días que siguieron, observé con mi familia, pasaba por delante de ese dibujo y me convencí de que la mugresa línea azul era un lugar real, un intermedio donde el horizonte del cielo se juntaba con la tierra. Quería adentrarme en una azul levantada de las sierras Crayola, el azul marino del turquesa en el cielo. A menudo me respondí a mí misma deseando cosas simples y las obtenía. Regalos en envoltorios, peludos, perros, por el parque que había en el exterior de mi habitación. En mi cielo cada día corrían perros grandes y perros pequeños, en todas las razas. Cuando abría la puerta los veía gordos y felices, delgaduchos y peludos, esbeltos y hasta mi pelo. Los pitbull se tumbaban de la espalda, las tetilas hembradas, dilatadas y oscuras, suplicando a algunos cachorros que se acercaban a succionarlas felices y al sol. Los bastes tropezaban en sus orejas, avanzado un total parmisonía, empujando con delicadeza los cuartos trasero de los perros, salchicha los tobillos del galpos. De pronto se abrían las puertas y salían mujeres que vivían solas o como compañeras. Yo también salía y oír y tocaba instantáneamente bien. Mientras se ponía el sol y salíamos con los perros todos juntos, los perseguíamos y ellos nos perseguían en su vez. Poco a poco retiraban todos bailarines. La canción resonaba hasta que Holly tocaba por primera vez y la señora Untermeyer, callada erguía historias, terminaba como una jiba. La casa dormía para entonces en cada mi vela musical. Lo extraño acerca de la Tierra era lo que veníamos cuando mirábamos hacia abajo, además de la visión unial. ¿Qué podéis imaginaros en el efecto de verlo todo el tamaño de una hormiga, como desde lo alto de un rascacielos por todo el mundo había almas abandonados sus cuerpos? Ollid y yo explorábamos la Tierra con la mirada, posándola un par de segundos, una escena otra, buscando lo inesperado del momento más tribal, y pronto un alma pasaba corriendo junto a veces un vivo lo rozaba del hombro o la mejilla y seguían su camino hacia el cielo. Los vivos no ven exactamente los muertos, pero mucha gente parece convenciendo de lo que hay combinado algunos de sus alrededores. Hablaban de un corriente del aire frío. Los amigos cambió algo alrededor. Hablaban de un corriente de frío. Los amigos cambiaban de su alrededor. Hablaban de un corriente de frío. Los amigos de los fallecidos despidían a sus sueños. Vean una figura de pie de su cama o en un portal.
como una llamada telefónica que recibí desde la cárcel. Pasé junto a Ruth, combo rozando la número equivocado, llamada furtiva. La vi de pie cerca del fil rojo del oxidado. Cuando pensé que un rayo por su lado, mi mano salió de esa adolescente tan poco convencional. La mañana del 7 de diciembre, Ruth se quejó con su madre de que había tenido una pesadilla demasiado real para ser un sueño. Cuando su madre le preguntó qué quería decir, Ruth respondió: estaba cruzado al parcimiento del profesado y pronto vi en el campo de fútbol un fantasma de pálido que corría hacia mí. La señora Combo resolvió las gachas que no se consuela. No puedo evitar pensar en mi madre, respondí. Franny me recogió de la mano izquierda entre las suyas y sonrió. Me entraran ganas de darle un beso en la mejilla o poderle darle un abrazara, pero en lugar de eso lo observé alejarme. Vi que un vestido azul desaparecía. Poco a poco yo sabía que ella no era mi madre. No podía meterme en mí misma. Di media vuelta y me regresé al cenador. Sentí como el aire inundó. Casi inespeciable. Pensé que las telarañas y por las mañanas las pequeñas piedras preciosas de rocío atrapadas de ellas y como un ligero movimiento de muñeca las destruía sin pensar. La mañana de mi onceavo cumpleaños me había desesperado y muy temprano. No había nadie más levantado. O sea, creí bajé la escalera, pero no había nada ahí. La mesa estaba igual que el día anterior, pero cuando me volví lo encima de la especie, sentí de espera despejada, el escritorio de apagar frecuentes como las fotos. Miré alrededor, no había nadie. A través de las persianas delanteras que mi madre siempre dejaba medio entornadas, invitadoras pero discretas, vi a Grace Tarquin, que vivía en la misma calle e iba al colegio privado, andando con pequeñas pesas sujetas en los tobillos. Me apresuré a poner un rollo en la máquina y empecé a echar a Grantin como cesarían elefantes y rinocerontes, o eso imaginé cuando fuera mayor. Si aquí ni a escondidas detrás de entendería por de modo que salí corriendo a la parte trasera de la casa y me encontré la puerta del porche abierta de un par en par. Cuando vi a mi madre me olvidé por completo de Grace. Ojalá pudiera explicarlo mejor, pero nunca había visto la tan quieta en cierto modo. Tan ausente estaba en otro lado del porche, cubierto en la tela metálica, sentada en una silla plegable de aluminio que miraba al patio trasero. En la mano tenía un platito y en el platito su confiada taza de café. En esta mañana no había marchas de pintalabios.